¿Qué tal, Benjamín? Sí, adelante. Bueno, dame un segundito. Bien, aquí nos preguntan, ¿cómo es el consumo de polímero frente a otras tecnologías de deshidratado? Ok, en el tema del consumo del polímero, si lo estamos considerando contra una centrífuga o contra un filtro banda, prácticamente yo siempre les digo, el consumo tendría que ser el mismo, porque al final de cuentas lo que uno busca siempre es realizar la floculación del lodo y de esa manera poder desarrollar la mejor deshidratación. Sin embargo, ahora que se cuenta la tecnología con el mezclador dinámico o el mezclador estático, también es otra versión, sí hemos detectado que se han tenido ahorros aproximadamente de hasta el 15% en la reducción del polímero. Entonces, si hablamos en el tema de costos de operación, en una deshidratación de lodos, lo más caro es el polímero. Entonces, así ahorremos el 5 o el 10 o el 15%, realmente es un beneficio muy grande para cualquier tipo de empresa que desee tener este tipo de tecnología como tal. De acuerdo, Benjamín. Dice, ¿qué referencia tienen con deshidratación a lodos provenientes de tactificación de pintura? Quisiera pensar que es como en proceso automotriz o qué tipo de pintura. No sé si la persona que realizó la pregunta quiere abrir su micrófono y nos puede explicar un poquito sobre ese tema. Nosotros tenemos experiencias, por ejemplo, realizamos unas demostraciones y pruebas en industria automotriz y en esa industria todo el proceso de la pintura en polvo que se le adhiere al chasis y también la pintura que se utiliza en el proceso de la carrocería, regularmente es captada por un espejo de agua. Ese espejo de agua están cambiando constantemente la misma y se va a una fosa donde utilizan un sistema como de clarificación tipo DAF y todo el lodo que se obtiene lo pasamos por la máquina y en esa máquina obtuvimos el 52% de humedad, lo cual yo en lo personal no he visto en ningún otro tipo de tecnología. Primero que nada, por la complejidad del lodo que es muy pegajoso y que se comprime con el más mínimo esfuerzo. Entonces, eso es una de las cosas que hacen una gran diferencia para el tema de cuál es la mejor opción para ese tipo de procesos y de deshidratación de lodo. Gracias, Benjamín. Dice, el recubrimiento de teflón, creo que alguien está ahorita levantando la mano. Dame un Así segundito, es. probablemente va a ser... Andrea, si nos permites abrir el micrófono para Enrique Valenzuela. Ya lo tiene habilitado. Hola Benja, un gusto saludarte acá desde Chile. Te Hola Enrique, felicito, muy buenas tardes. te felicito por este espacio educativo y además demostrativo de la experiencia que TechPro tiene en el tiempo y sobre todo todo el tiempo que llevas tú implementando esta tecnología hub de los japoneses en la zona. Mira, yo Muchas quería, gracias. levanté la mano delante porque quiero tomar una pregunta anterior. Tocaste el tema de la pintura, por eso justo me dieron la palabra, pero mi pregunta era anterior. Era en relación a la elección del lodo específicamente. Porque es un discurso que siempre te pregunta el cliente, ¿desde qué tipo de lodo se puede esperar un buen resultado para la voluta, en términos de la concentración más baja? Tú lo mencionaste en particular, pero un ejemplo concreto de un tipo de lodo. Y la segunda pregunta, aprovechando que te tengo en línea, es eh, ¿cuánto tiempo de almacenaje o cuánto tiempo de existencia en estanque es un buen lodo para pensar en una buena floculación, en base a tu experiencia? Porque esas son preguntas iniciales que el cliente entrega y uno no tiende a proponer lo que tú dijiste, llevar la máquina, pero hay comentarios que Correcto. necesitan capturar, que necesitan respuesta. Por favor, me Ok. aclaras eso. Esa es una muy buena pregunta, Enrique, te agradezco de verdad muchísimo. Aquí en México, por ejemplo, es muy común que muchas empresas o plantas de tratamiento suelen tener una generación ya de lodos considerable, pero no tienen un espacio adecuado
por ejemplo, para darle una digestión, vamos, en el caso de los lodos como tal. Entonces, cuando las personas envían todo ese lodo al tanque o al estanque, regularmente las tecnologías convencionales requieren de darle como cierto tipo de acondicionamiento y es cuando entran las mesas de espesamiento. Toman el lodo con una baja concentración, digamos, y lo están mandando de un clarificador secundario al 0.2%, lo espesan, lo dejan sedimentar, le retiran agua y es la manera que también van ganándole espacio en el tanque de almacenamiento. Entonces, nosotros lo que decimos para el tema de la primera pregunta era sobre qué eficiencias, digamos, se puede tener en los lodos o un buen resultado. Nosotros podemos tomar el lodo directamente de un reactor o del clarificador. Eso, la concentración máxima que yo veo en un reactor es de 0.2%, en un clarificador secundario no llegamos 0.5, hay quien sí lo espesa mucho porque se lo permite el proceso, pero hablando que tenga el 1% como máximo 0.8, podemos ofertar sin ningún problema con una línea GS alrededor de por lo menos el 80%. Y ¿Y el tiempo, esa es... Benjamín, y el tiempo de Y residencia? ¿El tiempo de Porque residencia en el estanque o en la máquina? en el estanque, para que el Ok. polímero actúe. Ok, por ejemplo, una buena digestión por lo menos debería llevar 12 días, pero 12, 18, o sea, todo va dependiendo del tipo de lodo que se tenga como tal. Pero la ventaja es esa, o sea, nosotros el principio básico es a menor concentración tenemos un mayor flujo de entrada, a mayor concentración, menor flujo de entrada en la máquina. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? Que si nosotros, porque el proceso simplemente ya es así, no lo puedes tener mucho tiempo, el tanque en aireación o para realizar la digestión y darle una buena mineralización a ese lodo, la línea GS sería la adecuada porque haces 2 prefiltrados y de esa manera puedes tener una mejor consistencia de sequedad en el lodo que en la línea FS o la convencional no se cuenta. Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia entre esas dos series y ayuda mucho para ese tipo de problemáticas, porque sí creo entender la parte del problema que me comentas con esa pregunta, porque hay quien no tiene simplemente el tiempo necesario para poder realizar una buena digestión o simplemente darle un acondicionamiento que con el Volut ya no es necesario como tal. No sé si esto responde o deja un poco más clara tu duda, Enrique. Clarísima tu respuesta, Benjamín. Solamente para aclarar la pregunta, es que a veces la sugerencia de bypassear el DAF es una visión que el cliente lo mira con buenos ojos, porque finalmente omites equipo y pones tecnología que te asegura la continuidad operacional. Pero hacer eso Así, también significa jugar con el tiempo de residencia del lodo. Y esos así 12 es. días que tú mencionas pudiese ser una alternativa, una variable que hay que evaluar si se va a proponer una GS o una FS, tal como tú lo mencionas. Me queda Sí, clarísimo. de hecho, esa parte que comentas, así nomás para no extenderlo tanto, pero realmente la línea GS es una línea que me encanta y ya hemos vendido muchas unidades aquí en México. La línea GS tiene 3 tanques. Es el tanque de ingreso y control de flujo, el tanque de coagulación y tanque de floculación y prefiltrado. Entonces, esa máquina tiene la característica de que tiene un primer agitador rápido, donde tú le puedes agregar un coagulante directamente al agua o al lodo, coagulas, después floculas, haces la prefiltración dentro del tanque de floculación y posteriormente deshidratas en un solo paso. Entonces, si no se tiene, por ejemplo, o si se tiene la emergencia que tengan un sedimentador lamelar o que tengan un DAF y se descompone el DAF, podemos pasar esa agua, como tenemos capacidad de agregar 2 polímeros en el equipo, en la línea GS, haríamos prácticamente la función de un DAF, pero a la vez estamos deshidratando al mismo tiempo. No es el principio original de la máquina, pero he descubierto que sí se puede hacer o se puede tener una buena eficiencia en la remoción de esos sólidos y la deshidratación en una sola puesta de polímero en este caso. Y en un DAF usas polímero, clarificas agua, sacas sólidos, pero ese sólido o ese lodo tienes que volver a agregar polímero y ya hace la deshidratación.
Para una aplicación especial única, la línea GS podría realizar una aplicación así como tal. Muchas gracias, Benjamín. Me queda más claro. Muy bien, Benjamín. Vamos dándole también un poquito de velocidad porque hay muchas preguntas y ya casi nos acaba el tiempo. Vamos a darle la palabra a Pía Valenzuela. Sí, adelante. Adelante, Pía, te escuchamos. Probablemente creo que tomó alguna llamada o algo. Entonces, continuamos con el tema de las preguntas. Ahorita si regresa, continuamos con ella. Ok, Bien. adelante. Me preguntan aquí, ¿el recubrimiento de teflón sobre el carburo de tuxteno en el tornillo es estándar de AMCON o se solicita de manera especial? Dependiendo de las Ese características se del lodo a deshidratar. Ok, ese es un accesorio, entonces se tendría que solicitar como tal, como un accesorio, no viene de fábrica o de una especificación estándar. La especificación estándar en línea FS o la GS es el tornillo con carburo de tuxteno en la línea dúo en acero inoxidable como tal. Pero ya cuando se tiene un lodo pegajoso o que tienda pues a quedarse pegado al tornillo, se puede utilizar el recubrimiento de teflón en cualquiera de las series. Por aquí nos preguntan si para lodos municipales, ¿qué tipo de polímero se utiliza y cuál es la cantidad por tonelada de lodo deshidratado? Ok, una aplicación muy estándar que se suele tener para una municipalidad es un polímero catiónico de alto peso molecular. Y si hablamos en polímero en polvo, estamos sobre los 4 a los 7 kilogramos, dependiendo la característica o la concentración de lodo, pero 4 a 7 kilogramos por tonelada de base seca es lo que se suele utilizar. De acuerdo. Dice, ¿se puede estimar la eficiencia de deshidratación con una muestra de lodo o es necesario una prueba? Sí, se puede hacer un estimado. Digo, cuando a veces me comentan que tienen una planta sanitaria o una municipal, lo más normal que si no sobrepasa el 2%, siempre suelo aplicar la línea GS y el resultado ronda entre el 80 al 77% de humedad. Si hablamos, por ejemplo, en una papelera, la papelera por lo menos me tiene que dar un 75% de humedad. En esa parte, como para una potabilizadora, sí estamos como en el 80, pero es prácticamente lo que se pueden realizar ese tipo de pruebas, pero la realidad de las cosas es que no hay como probarlo en tu proceso y que tú lo veas funcionando, porque aunque sean, por ejemplo, dos plantas municipales sanitarias, hay una que tiene mal el pretratamiento y otra lo tiene bien, o uno tiene mala adhesión y puede cambiar ese tipo de característica o resultado que se suele obtener con el equipo como tal. De acuerdo. ¿El equipo funciona para una mezcla de lodos físico-químicos DAF y lodos del clarificador? Así es, de hecho es una de las mejores mezclas que existen. Por ejemplo, los lodos lácteos de una lechera, digamos, tienen lodos físico-químicos con todas las grasas y siempre después del físico-químico suelen ellos tener un proceso biológico. Entonces, hemos hecho la aplicación de que se realiza la deshidratación de las grasas y con las purgas que se van realizando día a día, las juntan con las grasas y las tratamos de un solo paso y le dan una mejor estructura como tal. O, por ejemplo, se pueden utilizar los lodos secundarios con los lodos primarios y da todavía un mejor rendimiento en la parte de la deshidratación, porque el lodo primario tiene la característica de ser muy compresible o muy comprimible y le da una muy buena estructura al lodo y obtienes, primero que nada, mayor eficiencia y mejor sequedad en la torta de lodos. Gracias. Dice, ¿el equipo trae orómetro para el tema de programación de refracciones? Así es, todos los equipos cuentan con una pantalla PLC y hay quien me lo pide, que no le gusta el PLC y se los ponemos con todos con botones, pero ya sea el botón, el odómetro análogo o lo trae digital.
¿Cuál es el tiempo de entrega aproximado que manejan para estos equipos? Estos equipos, si hablamos de los equipos pequeños de un 0.51 a 132, estamos hablando alrededor de los 100 días. Pero ya equipos de un 201 para arriba, empezamos entre los 110 y puede haber equipos de hasta 150, dependiendo las líneas más grandes que se tienen. De acuerdo. Dice, ¿se puede determinar cuál será la humedad final de un lodo sin hacer una prueba de campo? No, definitivamente yo no soy enemigo de hacer estimaciones como tal. Yo recomiendo, por ejemplo, que nos envíen una muestra. Nosotros hacemos la floculación y la deshidratación directamente de la muestra como tal. Usamos la termobalanza y damos como un estimado, pero no es un resultado tan fiable como para poder simplemente evitar la demostración. Y digo, la demostración puede que tengas un proceso físico-químico y vamos a decirlo como en piezas de automotrices, y eso sin problema mientras flocule lo va a deshidratar. Pero siempre se recomienda más al cliente o poder llevar a cabo la demostración, pero o que nos manden unas muestras, pero ese es como el procedimiento adecuado como tal. Muy bien, Benjamín. ¿Cómo deshidratar lodos con alto contenido de grasas? Ok. Dependiendo del tipo de lodo, si son lácteos, si son cárnicos, si son, por ejemplo, de procesos automotrices, el secreto siempre está en la floculación. Si el lodo se puede flocular o se pudiera en todo caso mezclar con algún tipo de lodo primario, es la manera más eficiente de poder llevar a cabo esa deshidratación. Si hay aplicaciones, por ejemplo, nos tocó con uno de grenetina, me parece, pero la parte del proceso de ese lodo no tenía ninguna estructura en tema como de un sólido, ya es como querer sacarle agua a la gelatina, vamos. Entonces llegas a un punto físico en el cual ya la máquina o cualquier tipo de máquina no te va a dar esa deshidratación. Ya tiene que ser por medio de un tratamiento térmico. Pero para cualquier tipo de grasa que se pueda flocular y que tenga esa estructura, sin problema el equipo está adecuado para poder tratar y deshidratar esos lodos.